Bueno, pues muchas gracias. Yo también tengo que agradecer que se me haya invitado a este acto. Bueno, como saben ustedes, soy un miembro sin cargos, pero soy un miembro de UPyD. Bueno, el partido no se ha podido presentar en esta ocasión a las elecciones y yo pues apoyo lo que me parece más próximo, que se funde mejor con las ideales que los de UPyD pues hemos defendido mucho tiempo, también en paralelo con los propios de Ciudadanos durante años. Primero, a mí me parece que no se termina de explicar en qué consiste la libertad que da la Constitución. Antes, en la época medieval, en la puerta de las ciudades se escribía o se decía: el aire de las ciudades hace a los hombres libres, ¿no? Frente al campo, frente al siervo de la gleba, frente a la persona que está esclavizada, digamos, casi a procesos naturales, la ciudad era el lugar donde las personas pues buscaban creatividad, buscaban elementos nuevos, distintos, rompían con las tradiciones, con las leyendas, y en fin, bueno, el aire de las ciudades hace a los hombres libres. Yo hoy diría: el aire de las constituciones hace a los hombres libres. O sea, la Constitución es precisamente lo que hace al hombre libre. ¿Por qué? En la democracia uno no tiene más obligación que, una vez pactada la Constitución, respetarla y atenerse a ella. A partir de ahí puede ser como le dé la gana. Eso es una cosa que no se termina de explicar, porque, y por eso es importante insistir en que los ciudadanos son siempre ciudadanos de un Estado de derecho constitucional. No son ciudadanos de territorios, no son ciudadanos de leyendas ancestrales, no son ciudadanos de geografías más o menos imaginarias. No existen esas cosas. Esas cosas uno las puede recrear a partir de la Constitución. Es decir, se crea el Estado constitucional, se crea la Constitución y a partir de ese momento cada uno elige ser distinto a todos los demás o parecerse a quien quiera. Y ser como uno desee en el terreno ideológico, en el terreno religioso, en el terreno erótico, en el terreno económico, lo que uno quiera una vez aceptada la Constitución. No hay ninguna obligación de que porque viva uno en un sitio tenga que parecerse a los que viven en ese sitio o parecerse a los de otro. Con que se acepte la Constitución uno puede reinventarse a sí mismo. Entonces, la ciudadanía es una invención perpetua de la persona y, por lo tanto, no está obligado uno a ser como los de aquí o como los de allí, etc. No hay ninguna obligación. O sea, no existe ninguna obligación y en un momento en que Europa está teniendo la llegada de muchísimas personas de otras tradiciones culturales y de otras situaciones empujados por la necesidad, etcétera, que vienen como tantas veces a lo largo de la historia, vienen a entrar en Europa, es fundamental que nosotros sepamos que lo importante es ciudadanía, darles ciudadanía, no decirles ustedes se van a quedar aquí, este va a ser su nuevo terruño, o ustedes no se parecen a la gente de aquí, da lo mismo. Es decir, no hay ninguna obligación de parecerse a nadie más que de respetar una ley común. Una vez que se respeta la ley común, uno no tiene que ser nada más que lo que le dé la gana. Y eso yo creo que no se termina de explicar. Es decir, existen, culturalmente hablando, existen vascos, catalanes, gallegos, etcétera. Es decir, existen personas que eligen vivir de una manera determinada, que tienen unas tradiciones, etcétera, etcétera, y que las personas libremente las aceptan y les gusta vivir así, etcétera. Pero políticamente no existen más que ciudadanos españoles. No hay nada más. Entonces, pero nada más ni nada menos. Porque cada uno de esos ciudadanos puede ser todo lo que quiera en su país. No tiene obligación de limitarse a nada dentro de su país, no tiene limitarse a ninguna de las identidades que se venden. Puede aceptar las que quiera, cambiarlas, mezclarlas, transformarlas, etcétera. Ser ciudadano es una apuesta por una creatividad permanente para la identidad política de cada cual.
Por eso digo que se podría decir lo mismo que se decía en las ciudades, que hace a los hombres libres, no hace a los hombres miembros de una grey. Entonces, claro, cuando oímos, por ejemplo, en las elecciones políticas, por ejemplo en Euskadi, ¿no?, que algunos partidos de los más votados y de los más venerados, pues dicen, bueno, nosotros solo defendemos lo de aquí, no nos preocupamos del resto de España y tal. Claro, uno dice, bueno, es que la gente debería decir, oiga, pero ¿cómo que lo de aquí si yo soy dueño de lo de aquí y de lo de allí? Porque claro, el que se independiza pierde más que aquel del que se independiza uno. Nadie perdería más como ciudadano que un catalán o un vasco si el País Vasco o Cataluña se independizasen, porque perdería todo lo demás que es suyo. Todas las demás posibilidades que tiene, todas sus demás ofertas culturales, de posición de trabajo, etcétera, todo eso lo perdería en nombre de una identidad restrictiva que se daría a sí mismo. O sea, se mutilaría, entraría en una especie de orden religioso, se convertiría en monje de un solo convento en vez de vivir en una ciudad abierta. Claro, eso es sorprendente que nadie lo diga así, porque hay que seguir, yo creo, frente a los nacionalistas jugando a los de aquí, los de allí, los vasquistas, los catalanistas, pero esas cosas, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene usted que obligarse a sí mismo a adoptar ese aire? Es decir, no crea que yo también soy bastante gregario, a veces me aparto un poco, pero yo también sé tal. Bueno, no hay ninguna obligación. Entonces, yo creo que una de las obligaciones que tendríamos aquí en Euskadi, como en otros sitios, es defender la libertad que la Constitución ofrece. Ya sé que otros hablan de la unidad de España. Bueno, la unidad de España es importante porque es la garantía de la Constitución. Es decir, la Constitución se basa naturalmente en la unidad del Estado de Derecho. Pero más que hablar de la unidad de España, porque parece que es otra especie de entidad gigantesca, lo que hay que defender es el que los ciudadanos queremos serlo. Es decir, queremos la libertad y la indeterminación que da la ciudadanía. Queremos que nos dejen inventarnos a nosotros mismos. No queremos que nos obliguen a ser de una manera determinada. Si tienen ustedes tiempo y ganas, y yo se lo recomendaría, pueden leer la estupenda novela de Fernando Aramburu, Patria, que es una excelente composición, digamos, de lo que es eso. Es decir, de personas atrapadas en identidades que se les impone su grupo, el pueblecito, el no sé qué, les impone una identidad y cómo luchan algunas mujeres y algunos hombres dentro de ese grupo por romper esa identidad y por tener una vida suya, una vida libre como les dé la gana y de la forma en que les dé la gana, ¿no? Es decir, eso es un libro que es unos verdaderos ejercicios espirituales, digamos, para saber lo que precisamente propone la Constitución. Entonces, la libertad de la Constitución no se compara con ninguna otra de las ofertas cerradas, homogéneas, uniformadas que ofrecen los nacionalismos. Yo creo que eso sería lo primero que tendríamos que defender y explicar cosas obvias. El otro día hubo el debate de todos los candidatos, menos el de Ciudadanos, claro que naturalmente, en fin, pues no lo invitaron por estas cosas de que no hay que dar demasiada cancha a los demás. Entonces, se empezó el debate y en el debate pues salió un tema que es, por lo que se ve, es interesantísimo y la gente se pirra por él, que es el derecho a decidir. Y había una discusión, no hay un poco, pero no tal. Bueno, pero nadie se molestó en explicar, decir, pero claro que hay derecho a decidir. Todos los ciudadanos tienen derecho a decidir. ¿Cómo no van a tener derecho a decidir? La Constitución es lo que nos da derecho a decidir a cada uno. Naturalmente, lo que nadie tiene derecho es a decidir quién va a decidir y quién no en cada sitio, que es lo que se pretende y lo que se vende como derecho a decidir. Entonces, usted llama derecho a decidir quién va a decidir aquí y quién no va a decidir aquí. Claro, pero eso que es de sentido común, a nadie lo dijo. Todo el mundo, no, el derecho a decidir no está en las constituciones europeas.
¿no? Sí, sí, nos encanta el derecho a decidir. Somos tan entusiastas del derecho a decidir que no queremos que nadie nos lo quite y que por lo tanto queremos decidir aquí y queremos decidir en Galicia y queremos decidir en Cataluña y queremos decidir en todas partes porque la Constitución nos autoriza a decidir en todas partes. Y teniendo un derecho a decidir así de grande, no queremos un derecho a decidir así de pequeñito. Eso ya está, así de sencillo. O sea, yo quiero todo mi derecho a decidir. Me gusta tanto el derecho a decidir que quiero todo. No quiero eso poquito que me va a gustar dar, no, quiero todo el derecho a decidir. Bueno, esto yo creo que ese es el argumento. Hay una serie de temas que a mí me parece, insisto, que deberían explicarse de una manera mucho más fuerte. Se tiene miedo que la gente malinterprete. Hombre, la gente pues puede malinterpretar, claro, pero también peor es aceptar el discurso de los nacionalistas por territorios. Aquí somos así, allá son así, no, estos nos miran mal, no hemos blindado bien el Guadalquivir y se lo van a llevar, no sé qué. Todo esto siempre me recuerda un amigo mío, un nacionalista que tenía yo hace muchos años, que era muy buena persona y tal, pero que esto siempre paseábamos por la Concha y veía la Concha y decía, esto no nos lo puede quitar nadie. Y yo decía, ¿quién te va a quitar la Concha? ¿Pero a dónde se la van a llevar? Pero él, para amar... Para amar la Concha necesitaba pensar que alguien se la iba a quitar. Entonces él solo amaba las cosas que estaba a punto de quitarle a alguien. Y como la Concha no se la iba a quitar nadie, pues él decía, esto no nos lo quitará nadie. Bueno, esa idea de que realmente, digamos, estamos siempre amenazados por vecinos ávidos y si no, no podemos disfrutar de lo que tenemos, yo creo que es... sumamente peligroso y es algo que tendríamos que defender. Y es algo que también lleva hacia el populismo. Paco lo ha señalado antes en la idea de los pactos, etcétera. Pero hay una cosa muy importante que el populismo, sobre todo los que hemos vivido y viajado mucho por América Latina, lo hemos visto bastante claro. El efecto terrible del populismo es que el gobernante se convierte en enemigo de la mitad de los gobernados. O sea, el líder populista es aquel que se convierte en enemigo de parte de su pueblo, de los que no son de izquierdas, o de los que no son de derechas, o de los que no creen en Bolívar, o de los que... O sea, es enemigo de parte de su pueblo y sus discursos no van contra el paro, no van contra el hambre, sino que van contra parte de la población, que son malos, que son traidores, que son no sé qué. Pero ese populismo es nefasto. O sea, que un jefe de Estado, un presidente, un gobernante, tiene que saber que gobierna a las derechas, a las izquierdas, al centro y a todos los demás. Pero con toda naturalidad. O sea, decir, no, yo es que como soy de izquierdas voy a gobernar. No, usted es de izquierdas, es de derechas, tiene su programa político, pero en el momento que llega usted al gobierno, gobierna para todo el mundo. Y como gobierna para todo el mundo, tiene que dejar de convertir a la mitad de la población en enemigos. La casta, la gente, no sé qué, son unos buenos, otros malos. Si no soy gente, ¿qué soy? Claro, tampoco es fácil buscar otra cosa que no sea gente, ¿no? Eso es como siempre que dicen de algún gobernante, algún rey y tal, que dicen, es muy humano. ¿Y qué va a ser? Tampoco hay tantas opciones, o sea, de modo que... Y pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, claro, te quitan la humanidad. O sea, de hecho, pues eso, había en la época del franquismo, los que hemos vivido bastante y hemos sido parte de los malos de entonces, éramos la anti-España. Entonces uno no solamente ya no tenía ningún país, sino que además vivías de la oposición a uno. O sea, que era ser anti-España. Y aquí, pues eso, hay anti-Cataluña y la anti-Euskadi y no sé qué, pero no se les deja a esos formar parte de esa pluralidad que la Constitución exige. Yo creo que esto es uno de los problemas. O sea, luchar contra ese populismo hemipléjico que divide el país en los que sí y los que no. Pero eso lo hace el propio gobernante, no un sectario cualquiera, sino que el propio gobernante da sus discursos amenazando a parte de la población. Eso es lo que me parece que es intolerable, imposible, invivible, realmente invivible. Desgraciadamente ha habido países americanos que lo han tenido y a veces yo tengo la pesadilla de que en España lo podamos vivir también, en vez de vivir esa libertad, ese aire libre de la Constitución, que yo creo que es lo que tenemos que reivindicar.